buenas tardes. La democracia al filo de la democracia, como queramos expresarlo, porque de lo que estamos hablando es de la destrucción que se está haciendo, y no solamente de lo que vamos a hablar hoy, de Brasil y de la Argentina, sino en buena parte del mundo. La democracia cruje de esta manera y duele mucho porque tenemos que preguntarnos una vez más de quién es el poder. La respuesta es aquella que le conociéramos a Cristina Fernández de Kirchner cuando fue preguntada sobre cuánto poder tiene la política frente al mundo de las corporaciones, porque esa es la batalla fundamental. Y esta era la respuesta. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Y lo peor de todo, cuando las sociedades cada 4 años o cada 2 años eligen a sus representantes, no juzgan a ninguno de esos poderes. Juzgan a ustedes, los que están sentados en las bancas, que mucho tampoco. Una realidad que podemos constatar ahora de cara a lo que está pasando en Brasil, pero que es igual acá y en otros países, pero sobre todo en aquellos donde los medios de comunicación tienen una entrada muy profunda. Aquí la derecha domina, como dijo la vicepresidenta, las corporaciones, lo que es el sistema financiero internacional, el Fondo Monetario, que en estos momentos poco menos está cogobernando en la República Argentina, todo aquello que nos ha distorsionado permanentemente la vida. Podemos acompañarnos con algunas imágenes para recordar que en esto también está prendida la justicia. ¿Por qué la justicia? Estamos hablando del poder judicial, que no es lo mismo que la justicia. Ahí está Bolsonaro con algo que después vamos a revisar, que es el insólito discurso en el cual no aceptó la derrota, no la mencionó siquiera, no habló de Lula, solamente de lo que él va a hacer. Ese hombre, Trump, que significa haber atentado contra la democracia en el país que más se ufana de ser el más profundamente democrático del mundo, los Estados Unidos. Y ahí tenemos a Macri, otro de los que después de las PASO le echó la culpa al pueblo y le tiró encima, como Bolsonaro ahora, como Trump al Capitolio, le tiró encima aquella corrida terrible contra el dólar para lesionar a los argentinos enojados porque le habían votado en contra. Esta es la realidad. El Poder Judicial, miren ustedes estos representantes, Bertuzzi, Bruglia y Llorens, 3 personajes que son un insulto para la justicia, que hacen muchísimo daño a la credibilidad de la misma. Y estos 4, que son los integrantes nada menos que de la Corte Suprema de Justicia. Duele pensar que la democracia tiene que ver mucho más con ellos, que no tienen que ser electos y que tampoco tienen que dar explicaciones, que aquellos que, acompañados por los medios de comunicación, que son fundamentales en esta dolorosa historia, con su fake news, con sus constantes mentiras, con los títulos sesgados, todo eso es lo que compone el verdadero poder. Por eso uno tiembla cuando ve lo que está ocurriendo en estos momentos en Brasil. Y vamos a empezar nuestro recorrido por una película que trataba naturalmente de ir contra Lula en su momento, una película que pasó por Netflix y que habla de estar al filo de la democracia. En ese film, la directora se pregunta por la esperanza que significaba Lula y qué pasa luego con la democracia. Muy bien, esa es la pregunta. ¿Qué pasa con nuestra democracia? Estamos al filo de la democracia. Gracias Nadia Rojek, del equipo de creativos del canal que nos preparó esto a pedido de la idea con la que queremos desarrollar nuestro programa de hoy. Miren ustedes lo que pasa con Brasil en estas horas. El incendio
que provocan los camioneros en cualquier ruta, 270 y pico de cortes de rutas protagonizaron estos camiones que no quieren que Lula sea el presidente, que no quieren respetar la democracia y que naturalmente responden a los parámetros que ha manejado permanentemente Bolsonaro, al carácter de ese personaje estrafalario y brutal que es el actual presidente de Brasil, derrotado en comicios exiguamente según los números, pero muy ampliamente en los conceptos, porque él tenía todo para jugar su papel de presidente de la República. Es el primero no reelecto en Brasil. En cambio, Lula tenía que enfrentarse con todos los sistemas y con eso que le había tirado en su momento la justicia, porque él quedó libre. Pero la idea que prevalece en millones de argentinos es que él era culpable y para siempre lo sentirán de esa manera. Todo esto que ocurrió deteniendo el tránsito, provocando todo tipo de inconvenientes. Miren, vamos a recorrerlo por el aire, con un dron, lo que era esto que estaba sucediendo en cualquier lugar de Brasil. Porque en todos los sitios protagonizaron lo mismo. No se podía entrar a las ciudades, no se podía salir, no se podía abastecer. Todo era impedido por quienes estaban en desacuerdo con el resultado democrático de las elecciones. Esto es estar al filo de la democracia. Como se preguntaba la directora de la película, ¿es que hemos vivido un sueño respecto a la democracia? ¿Es que se puede confiar plenamente en lo que el resultado de la democracia pueda originar más tarde porque sencillamente no se lo quiere respetar? Este es el movimiento que protagonizaron los camioneros bolsonaristas por todo Brasil. En cualquiera de las grandes ciudades y también de las pequeñas, protagonizaron este escarnio contra el republicanismo, contra la idea que prevalecía el domingo cuando muchísimos, cientos de millones, más de 100 millones de brasileños estaban entregando su voto y su esperanza en uno de los candidatos. Y ganó, por suerte, decimos nosotros, ganó Lula. Pero ¿qué hubiera hecho Lula si perdía? Seguramente lo hubiera respetado, como vamos a demostrar, que siempre desde la izquierda se respetan los resultados. No obstante, desde la derecha no hay manera. Lo mostrábamos a Trump, lo mostrábamos a Macri y lo tenemos ahora a Bolsonaro. Vean ustedes lo que dicen algunos de los camioneros respecto a por qué están protagonizando estos incendios en el Brasil, estos cortes de ruta y este ataque a la democracia. Nós não concordamos com o resultado das urnas de ontem, nós não concordamos com os desmandos do STF, nós não concordamos com a censura. Nós vamos pedir o quê, pessoal? Resistência! Brasil! Brasil! Muchos otros marcharon a los cuarteles para pedir la intervención del ejército. No parece mentira. Ayer habían tenido una elección de la que podrían sentirse orgullosos porque no hay nada, absolutamente nada, que permita discutir su resultado. No obstante, no les gustó perder y entonces están dando vuelta a Brasil. Están promoviendo un verdadero atentado contra aquello que llamamos la decisión del pueblo. Por eso se llama democracia, porque tiene que ver con el gobierno del pueblo expresado a través de la única manera que puede hacerlo, que son las elecciones. Mire esta gente yendo al cuartel a pedirle a los militares que intervengan, que se hagan cargo de la situación, como ha sugerido la bestia de Bolsonaro. Ahí estamos con el material enseguida, porque tenemos, mire, unos 70.000 videos más o menos para compartir con ustedes. Ahí va. Pessoal, raciocínio simples, quase matemático. Fomos às ruas por dezenas de vezes aos milhões. Agora, para salvar a pátria de verdade de um narcoditador, nós não vamos aos milhões. Vamos aos 13. São 13 pessoas nas ruas brigando, dizendo que são patriotas, é isso? Não. Não é assim que funciona. O silêncio do presidente, ele diz muito. Talvez aquele eu autorizo deve ser para você se autorizar. Mostrar para o homem o que nós queremos, o que o Brasil quer. Mostrar o que nós não aceitamos. Não adianta agora a reclusão de todos nós. A reclusão dele nos dá um recado. Esse recado é claro. Golpe não. Nós sofremos um golpe por um algoritmo, por um sistema que se perpetua há 26 anos, desrespeitando. Un golpe de los algoritmos, es decir, aquello que justamente puede hacer menos discutible todavía el resultado de una elección.
En vez del golpe de Estado que ellos con muchas ganas quisieran dar, se sienten víctimas de un golpe de algoritmo. No había visto una cosa que al mismo tiempo sea graciosa y patética como esta. Miren ustedes lo que fue en determinado momento una fake news que le jugó en contra. Salió la información de que se había conocido la información de que era fraude la elección y que en la realidad había ganado Bolsonaro y salieron a festejar de esta manera. Olha aí, pessoal! Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude! Olha aí! Olha aí, ó! Foi confirmada a fraude! Olha aí, ó! El fraude ha sido confirmado, felicidades, y bailaban y cantaban. Por un rato creyeron que efectivamente habían dado vuelta el resultado de la elección, que había habido fraude, que ya lo habían decretado. Son capaces de creer cualquier cosa. Porque de verdad, si alguien puede poner su voto por Bolsonaro, es que su mente está enferma. Porque no se puede, en el sano juicio de nadie, apostar a un hombre que desprecia todo, desprecia las minorías, las mujeres, los negros, despreció el valor que tuvo el pueblo brasileño frente al coronavirus, ayudó a destruir a su propio pueblo y no obstante las cosas siguen caminando porque eso a la élite económica le convenía porque dicen que la macroeconomía funciona bastante bien en Brasil, cosa que está por probarse porque la realidad es el hambre. Cada vez más hambre en Brasil. Esto es lo cierto, esto es lo indiscutible. Y por eso, además de reparar la injusticia que había padecido Lula, por eso es que gana estas elecciones. Mire usted lo que es el bloqueo que promovió que los aeropuertos no pudieran funcionar. Todo se dio vuelta en Brasil. Esta gente estaba caminando kilómetros y kilómetros para poder llegar a un aeropuerto y para tomar el avión. Esto fue en una sola ciudad, no en varias, porque todos los aeropuertos eran un lugar especialmente elegido por los camioneros para obstruir el tránsito. A tal punto que en algunos sitios se produjo la reacción de gente que trabaja en astilleros y que fue a enfrentarse con los camioneros, es decir, orillando lo que pueden ser pequeñas batallas civiles que terminen en una guerra civil, que es lo que quisiera Bolsonaro, porque además él debe presumir que su gente está armada y que tiene la policía y que finalmente, si hacen todas las cuentas, tendrá al propio ejército. Debe estar esto en la cabeza enferma de Bolsonaro y esto es lo que motivó ese cruce, ese enfrentamiento de trabajadores que querían hacer su tarea, pero no podían por culpa de lo que estaban haciendo los camioneros. Y finalmente, para crear el desorden y el caos, ir al saqueo, promover comportamientos que enferman, envilecen y que se convierten en imágenes terribles y tremendas que asustan a la gente. Que la democracia se exprese tiene que convertirse finalmente en un elemento de terror, de miedo para los ciudadanos. Imaginen ustedes el golpe que esto provocaba en todo Brasil. Estas imágenes, el humo, el fuego, las rutas, los camiones deteniéndolo todo, la gente invadiendo un supermercado, aprovechando la ocasión y la oportunidad de llevarse todo por delante, pero fundamentalmente al servicio de un desorden que objetara el resultado de la elección. Lula no podría asumir, y se vienen días verdaderamente muy difíciles. En algún momento Lula tendrá que asumir como presidente. ¿Qué va a pasar en esa jornada en Brasil? Si tenemos a este hombre, el que vamos a ver en minutos nada más, no reconocer lo que sucedió. Algo que no tiene manera uno de entender, salvo con aquellos antecedentes de Trump y de Macri, yendo directamente contra el pueblo y, por supuesto, contra la expresión. Ahora sí, mostrado lo que ha sucedido en Brasil en estas horas, vayamos al hombre que cuando hablara se suponía que iba a poner un poco de calma. Vengo a decirle muchas gracias al pueblo brasileño que me ha acompañado. Debo felicitar, o por lo menos respetar, el triunfo de Lula da Silva. Debo decir que la democracia ha funcionado, que no hay fraude y que tenemos que irnos para nuestra casa respetando la decisión de quienes son los... Nada. Uno puede inventar muchísimos discursos de un hombre de bien, pero Bolsonaro no es un hombre de bien. Agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro.
Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Quisimos poner todo ese discurso, finalmente no era tanto, porque importaba que a ustedes les quede muy claro que en ningún momento reconoce la derrota, saluda a Lula, saluda a los vencedores, saluda a la democracia. Por el contrario, se refugia en frases hechas, absurdas, como decir nosotros estamos a favor del orden, mientras Brasil vive el desorden promovido por los simpatizantes de Bolsonaro, auspiciado siempre por el discurso de Bolsonaro y de los hijos de Bolsonaro, como escuchábamos recién a Eduardo Bolsonaro. Todo es miserable en el comportamiento de Bolsonaro, pero también en la poca exigencia que se está planteando desde los medios brasileños para que esto termine, para jugar a favor también plenamente de la democracia y del respeto por la victoria de Lula. Por el contrario, lo que se ampara es la violencia. Vean ustedes estos chats y piensen de inmediato, no necesito sugerírselos, en lo que ha ocurrido recientemente en la Argentina. Esto es un chat de la gente que se moviliza ya diciendo, la gente del grupo que nos apoya está haciendo una vaquita para pagar un francotirador para matar a Lula con un tiro en la cabeza. Y siguen diciendo, fíjese que después lo vamos a comparar con los chats locales de la Argentina. La gente del grupo que nos apoya está haciendo la vaquita. ¿Cuánto hay que pagar? Preguntan, ironizan, juegan, pero finalmente esto puede ocurrir. Estoy listo. El tipo que mata a Lula será considerado un héroe nacional. Lo mismo que pensaba Sabag y la gente que lo rodea. Rescatará a la patria y a la nación brasileña. Es decir, podrá ser un héroe, como creía que iba a ser Sabag, como pensaba que sería reconocida Uliarte, como pensaban auspiciadores de esta barbarie los integrantes de Revolución Federal que tenían que llevar a cabo. Hoy los dejó libre ese triunvirato asiago del Poder Judicial de Bruglia, Bertuzzi y Llorens, como vamos a ver más adelante. ¿Quieren ver la placa de los chats de Carrizo? Es muy interesante, porque después de lo que acabamos de ver, el parecido, la próxima voy, gatillo yo, Nando falló, yo sé disparar bien, no me tiembla la mano, dice Uliarte. Y luego sigue un momento más, tan solo para ilustrar el parecido de estos violentos. Lo aplaudo. Estuvo un segundo de ser héroe nacional, héroe nacional. Esto es lo que le meten a los medios de comunicación en la cabeza, porque les justifican absolutamente todos los comportamientos. Si alguien es esto y lo otro, si alguien es un ladrón como Lula, que no robó absolutamente nada, pero igual instalaron en la mente enferma, tomada por los medios de comunicación, que Lula había hecho algo que jamás pudieron comprobar porque no había ocurrido. Bueno, Lula es merecedor
de cualquier cosa menos de la presidencia, por ejemplo de la muerte. Y este es el trabajo que hacen contra la democracia permanentemente los medios de comunicación, que anoche mismo estaban, o hace 2 noches, reporteando, aliviando la situación de Jonathan Morel, sirviéndole en bandeja además la posibilidad de que la Cámara Federal que atenta contra el derecho en la República Argentina, Bertuzzi, Llorens y Bruglia, ingratos nombres, pudieran más libremente tomar la decisión de dejarlos hoy en libertad. Con lo cual, las amenazas de muerte, uno puede sentirse en peligro. Yo también he sido amenazado. No lo digo por temor en este momento, lo digo por razonamiento, por una cuestión de invitarlos a un manejo inteligente de lo que pasa. ¿Quiénes son los que están libres? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Resentidos y con más odio. ¿Cuánto más peligrosos son si encuentran más o menos a tiro las personas que ellos quieren destruir, sean políticos o sean periodistas? Es un verdadero atentado de Bruglia, de Bertuzzi y de Llorens contra la vida de las personas. ¿Qué otra cosa que seguir siendo lo mismo que han sido? Mercenarios pagados por la derecha, sostenidos por la derecha mediática. ¿Qué van a hacer ahora cuando salgan? ¿Van a ir para su trabajo? ¿Van a ir al yugo de 10 horas, como pensarán ellos que de eso se trata? No. Van a salir a hacer lo mismo, van a dejar pasar un pequeño tiempo y luego volverán con sus megáfonos, guillotinas, cuerpos muertos y todo aquello que les sirva para crear caos y desorden en la Argentina y justificar luego que aparezca alguien que quiere ser considerado un héroe nacional. Bueno, han sido de alguna manera bien considerados, ¿no? Esa presencia en la cárcel acompañando a quienes estaban presos, no estrictamente todavía, al menos en función del atentado, pero sí de haber alentado todos estos procedimientos de violencia en la República Argentina. Ubeira, el doctor Ubeira, se queja con toda razón de lo dramático que resulta enfrentar a Capuchetti Alais. Usted se acuerda quién es Alais, ¿verdad? El que venía a salvar la democracia pero nunca llegaba. Bueno, estos vienen por la justicia, la jueza Capuchetti, pero nunca llega. Traen a los testigos, que los tienen que traer a la rastra por la sencilla razón de que la jueza en primera instancia no quiso en ningún momento determinado investigar esta cuestión. Y me decís que por protección de la intimidad no verificás los teléfonos, sencillamente porque querés proteger el derecho de la intimidad de las personas, cuando lo que estás averiguando es el tema de un atentado y hay un hecho concreto. La clienta se pregunta, digamos, si tienen ganas de investigar, se nota poco. Cristina se pregunta eso. Y se pregunta, o me lo pregunta a mí. Están todas estas piezas y la jueza no quiere armarlas. Bueno, pero ¿por qué no le tomás el teléfono? En cualquier caso, para descartarlo. Se le piden las debidas disculpas. No hay nada más público que un homicidio. Si hay algo que derriba cualquier barrera de la intimidad, es la investigación de un homicidio. En este caso fue un homicidio atentado. Todo va a quedar como un chiste, un jueguito que le salió mal. Dirá La Nación, la pistola era de agua, o no está muy claro que fuera una pistola que estaba en condiciones de funcionar, por más que todos los elementos demuestren lo contrario. Finalmente, dado que mienten tanto, es muy probable que esto también sea una falacia y que lo que ocurrió sea un autoatentado. Cristina Fernández de Kirchner manejando a toda esa gente, también a Sabat, a Uliarte, a Morel, a esos enemigos jurados que a nombre de Clarín, Nación, van a cumplir la condena ya dictaminada por Clarín y Nación desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en el juicio Vialidad. A partir del discurso, entre comillas, de Luciani, fue que se desató la parte más enloquecida del comportamiento de estos mercenarios que a sueldo de la derecha, que es la que le pagó millones de pesos, y confiados en la protección de los medios de comunicación de la derecha, Verbigracia, Clarín y Nación, salieron a cometer cualquier fechoría, porque en el fondo, en sus corazones, sabían que a la justicia obediente a esos medios de comunicación los dejaría libre en cualquier momento. En mi vida había hecho un escrache. Jamás. Era algo hasta gracioso. ¿Entendés? Bueno, gracioso. Vienen ustedes la guillotina, las antorchas. Este era el chiste que ellos estaban promoviendo. Seguramente madera del mismo que debe haber hecho los banquitos que necesitaba Morel para llevar a Neuquén comprados por la familia Caputo. Esto, ¿es violento o no lo es violento? ¿Cuál es el chiste?
¿Cuál es la gracia que le encuentra Jonathan Morel si además esto está acompañado de un desprecio brutal y de las voces persistentes y permanentes en todos los ámbitos más públicos, siempre buscando las cámaras de TN y La Nación Más, tratando de gritar contra el gobierno actual y particularmente contra la vicepresidenta en nombre de ellos querer hacer justicia por su propia mano? La cuestión es que estamos a 2 meses del atentado. ¿Se acuerdan de esta imagen? Este es el autoatentado que promovió Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que dice un editorial del diario La Nación, ya enceguecido en su odio, pero también en su necesidad de justificar un sistema que en lo moral y en lo ético se ha caído totalmente a pedazos y que no tiene manera de levantarse. Entonces huyen en la misma dirección que han tomado ya desde hace unos cuantos años. Miremos a los personajes de la Cámara, que frente a estas imágenes, a quienes alentaron esos comportamientos, a quienes fueron generando el clima propicio para que esto sucediera, dicen aquí no pasa nada. Ahí están, siempre fallando contra los enemigos políticos de la derecha y siempre haciéndolo a favor de la derecha. Macri no espió, Macri no robó, Macri no hizo absolutamente nada. Los otros han hecho cualquier cosa. Y cuando son víctimas de un atentado, vaya a saber si esto es así. Ayudados por los medios de comunicación que los entrevistan, que los protegen, que los miman, que al otro día del atentado les estaban dando en Telefe, les estaban dando micrófono y cámara para que pudieran justificarse, para que pudieran desviar la atención, para decir nosotros con esto no tenemos absolutamente nada que ver y para que la gente los creyera unos pobres inocentes. El doctor Ubeira, sobre la Cámara. Es el mensaje. O sea, ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana, pueden amenazar, pueden promover cualquier tipo de acción violenta, pueden perseguir, pueden amedrentar, pueden literalmente cagarse en el sistema democrático, que nosotros, cuando ustedes lleguen a la cárcel, en un rato nomás vuelven nuevamente a la calle. Ese es el mensaje que acaba de dar la Sala Primera. Ese es el mensaje exactamente de estos 3 señores, a los cuales les podemos buscar el adjetivo que sea, pero ya casi que es personal, porque uno no sabe cuál es la dimensión de lo que esta gente provoca en cada uno de nosotros, yendo tan pero tan a contramano de los valores de la justicia. Vale la pena ver dentro del marco de todo este odio, porque esos jueces también participan del odio, como los medios de comunicación, como la Corte Suprema, todos juegan para una derecha vil, enloquecida, cruel, que se lleva todo por delante porque siente, como nunca, que es el poder real. Miren ustedes lo que es una asesora de Milei, que es un jugador privilegiado de los medios y de la derecha, una asesora de Milei asesorando a gente sobre cómo insultar a la jovencita legisladora Ofelia Fernández. ¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? ¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? Sí. Es un clásico, es un clásico. Los clásicos son clásicos. El insulto llega también a ellos, terminan siendo víctimas entre ellos porque se están diciendo cualquier cosa, como Bullrich a De Miguel, un hombre fuerte dentro del gobierno de Larreta en la ciudad de Buenos Aires, están peleando por ese botín. La ciudad de Buenos Aires es un botín. Las provincias son un problema, un trabajo que hay que hacer muy duro, con muchas desventajas. La ciudad de Buenos Aires es inmensamente rica, permite todos los negocios, es un botín extraordinario y por eso se están peleando tan pero tan acaloradamente, diría que más todavía que por el gobierno nacional, porque aquí es donde está el negocio. Mire lo que Bullrich descarga sobre De Miguel. Conmigo no se puede. Me la próxima te agarro por la cara. Te aviso. Así directamente. Conmigo no se puede. Ya está. Pobre De Miguel también, qué personaje tan limitado, lo que le están diciendo en su cara y pretende, para que no se oiga demasiado, darle un abrazo o algo por el estilo, es que así son. Este es el estilo y el comportamiento. Bolsonaro,
está llevándose por delante a un hombre fuerte del actual gobierno porque ella quiere que sea ser presidenta y además poner a la persona que le interese en la ciudad de Buenos Aires. Y de última, que me parece que es lo que más puede llegar a ocurrir, acuérdese de esto, ella misma quedarse con la ciudad de Buenos Aires y no se puede quedar con la presidencia. Volvamos a quienes niegan la democracia, en los más altos niveles, no tan solo estos degenerados que van y ponen una guillotina, o cuerpos y que amenazan y que dicen que van a matar a este y que van a matar al otro y que finalmente impulsan a que haya quienes intentaron matar a la vicepresidenta de la República. Recordemos brevemente cómo Bolsonaro no respeta, ahora que ya vio todo el discurso de Bolsonaro con esta partecita que vamos a compartir con ustedes, nos sirve de recordatorio para hablar de por qué estamos al filo de la democracia. Agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último día 30 de octubre. Hablará varios minutos y no va a reconocer, no va a mencionar siquiera a Lula, no va a hacer lugar al resultado que hace 2 días tuvo la elección en Brasil. Bueno, lo mismo que ocurrió acá con Macri. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando perdió las elecciones, las PASO? Lo enojado que estaba. Bueno, la culpa había sido del pueblo y ahí tienen las consecuencias, ahí están las consecuencias. Él mismo, contado hasta por Martín Redrado, había trabajado para que el dólar volara inmediatamente, abrió las compuertas, liberó, como hace la policía de la ciudad de Buenos Aires, liberó una zona, en este caso económica, para que pudieran proceder como se les diera ganas, a su antojo. Y esto era lo que él decía, no pudiendo sobrellevar, asimilar el golpe que significaba que como Bolsonaro, con todo a favor, él, con todo a favor, con los medios de comunicación, con los 56.000 millones de dólares, de los cuales llegaron 45.000 millones, con todo esto jugando para él, igual había sido derrotado por 20 puntos. Duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos. Todos ahora somos más responsables, de que este país salga adelante. Así que a dormir. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo lo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Tengo que mantener la calma y en eso ayudan mucho siempre los afectos. Y después aquello de las PASO, que me parece es bien recordado, por cierto, cuando culpaba directamente al pueblo. Miren Trump, para que tengamos este triángulo de hierro, porque no puede ser mencionado como de oro. Miren Trump tampoco reconociendo su derrota. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. Y estos son los que se presentan como buenos. Ellos hablan de la democracia si ganan. Si no, están en contra de la democracia, perturbándola, perjudicándola, opacándola, eclipsando de todas las maneras el valor que tiene la decisión que va a tomar el pueblo. Del otro lado, supuestamente están los violentos. Yo le quiero recordar 2 casos de cómo se recibieron resultados de las elecciones en derrota por parte de lo que actualmente es una parte del oficialismo, así llamado en la República Argentina. Pasaron pocos días después de las elecciones. Kicillof va al Parque Centenario. El público está exaltado, está enojado en algún momento. Y él le dice, momentito, nosotros somos demócratas, tenemos que volver el nombre de la democracia. Lo dice mejor que estas palabras mías. A mí me vino a la cabeza, no, a mí me vino a la cabeza, no, porque van a decir que vinimos acá a hacer una cosa distinta, no, hacer una cosa distinta, vinimos a hablar, vinimos a intercambiar, vinimos pacíficamente, vinimos movilizados, por eso hay que darles tiempo también, pero hay que ver. Sí. ¿Saben por qué? Porque el nuestro es un movimiento democrático. Es profundamente democrático. Respetamos el dictado de las urnas
Y ya estamos trabajando para mostrarle al pueblo de qué se trata y ganar la próxima elección en las urnas. Para eso estamos trabajando. Ahí no le vamos a dar tiempo, ya estamos trabajando, ya estamos recorriendo. Pocos días habían transcurrido. Este es un demócrata. Este es un hombre que rechaza la violencia. En vez de excitar más a los que estaban enojados. No, y no es fácil, ¿eh? A la gente que estaba allí, dolorida en función de cuánto había golpeado esa derrota tan infame generada por medios de comunicación y por todas las mentiras y por todas las fake news inimaginables, porque superan lo que uno podría imaginar. Y bueno, pero estaba allí diciendo no, de ninguna manera la violencia, que no piensen que nosotros vamos a proceder violentamente. Somos demócratas, aceptamos el resultado de la elección. Pero ¿quieren ver otro ejemplo? Néstor Kirchner perdió ante alguien, no lo digo peyorativamente, pero desde el punto de vista político, el señor de Narváez ya vemos que es una inexistencia. En aquel momento era alguien auspiciado por los medios de comunicación, aquello de Alicate, que era muy simpático, y le ganó al hombre que había restituido el trabajo y tantos, etcétera, si había pagado deudas y había echado al Fondo Monetario Internacional. Es decir, estaba la comparación casi imposible, y sin embargo ganó de Narváez. ¿Y qué dijo el derrotado Néstor Kirchner? Y les puedo asegurar que yo no tengo ningún dejo de tristeza, por el contrario, tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca para dar la batalla que haya que dar, de los lugares que haya que dar. Esto no es ni una carrera de automóviles ni un partido de fútbol, acá estamos peleando por un país distinto. Se pueden perder elecciones, seguramente, es una democracia. Y nosotros cuando vamos a participar, no vamos a tratar de ganar de cualquier manera, sino teniendo las convicciones y los principios que tenemos que llevar adelante. A jugar de cara al sol como corresponde, que allí estaremos los que creemos en ese país diferente que nos falta, que hemos empezado a construirlo y que lo queremos construir. El dolor que uno puede sentir es que algunos se tratan de reinventar creyendo que los argentinos no tienen memoria. Y yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo ese tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, pensando qué es lo que hay que hacer, cómo lo tenemos que hacer, juntarnos a discutir, juntarnos a construir y tratar de armonizar en el país un proceso de transformación y de cambio es lo más importante. Todos los días uno se pregunta para qué me levanté hoy. Suelo exponer esta idea. Yo diría que hoy me siento bien habiéndome levantado para recorrer este tramo del programa, porque esto deja muchas cosas en evidencia. ¿Quiénes son los violentos y quiénes no? ¿Quiénes son los demócratas y quiénes no? ¿Quiénes son los que respetan al pueblo y a la palabra maravillosa democracia? ¿Y quiénes se ríen de esa palabra? Este tramo de Bolsonaro, Trump, Macri, Kirchner, Kicillof, me valió la pena. Ojalá que para ustedes también. Porque estamos hablando además de todas las distorsiones que ellos son capaces de creer. A mí todavía se me hace cuento. Primero por Melconian, que era cómplice, porque le estaban diciendo una cosa terrible y él se la guardó. Se la guardó hasta que después, en algún momento, se le ocurrió contarlo. Que Macri había recibido de Trump el dinero para ganar las elecciones, que para eso se lo habían dado. Y él apenas atinó a aconsejarle que el fondo se le iba a meter en el gobierno. Y Macri un poco se reía diciendo, no, si me dan la plata justamente para ganar las elecciones. Esta es la democracia. Esto sirve como ejemplo de democracia. Todas las mentiras de los medios de comunicación, toda la estigmatización y persecución de los adversarios y todo el dinero internacional, en este caso, puesto al servicio de una victoria de la derecha. Y cuando no se consuma, el enojo y la culpa la tiene el pueblo. Vamos a recordar a Melconian contando una verdad que duele mucho al corazón de la democracia.
absolutamente cierto que el presidente Macri logró un acceso excepcional, como lo llama el IMF, de la mano del presidente norteamericano Trump. Pero una vez que el presidente norteamericano en rapidez, monto, consiguió eso, el staff del fondo, de la mano de David Lipton, que era el número 2 de Lagarde, le hizo un programa. Yo la verdad que tuve mejor relación con Macri después de mi año como presidente del Banco Nación adentro, y lo tuve mejor afuera que de adentro. Y él me consultaba bastante, yo me veía con él. Me preguntó, recuerdo, ¿qué opinás del acuerdo? Le dije, perdés la elección. Me dijo, no, si me están dando la plata para ganar la elección. Sí, pero te están imponiendo un programa. Me dijo, tenés que ser ministro. Digo, ¿de este programa? No. ¿Por qué? Porque un ministro y un presidente del Banco Central acá, con Lipton al lado, toma mate. ¿Qué voy a hacer como ministro? Si ¿Se dan cuenta cuál es la verdad de lo que la Argentina tiene que afrontar? Debí prever tener a mano nuevamente una placa que hay que compartir con ustedes para que seamos conscientes de lo que estos hombres, porque él es cómplice, el que lo está diciendo, le hicieron a la Argentina por los negocios, etcétera. Pero sigamos con lo que es el apoyo de Trump a Macri y en este caso a Bolsonaro. Su oponente, Lulu, dice este ogro rojo, es un lunático de izquierda radical que destruirá rápidamente su país. Lo reconstruyó a ese país. Y todo el tremendo progreso que se ha logrado bajo el presidente Bolsonaro, incluido el hecho de que Brasil vuelva a ser un país respetado. El domingo votá por el presidente Jair Bolsonaro. Él nunca te decepcionará. Mensaje de Trump a lo Trump. Para alguien que él siente que es como él. O sea, es de lo peor que uno pueda concebir en lo humano y también en lo político. Hay un par de tuits de nuestro colega Juan Manuel Carr. Brasil vive un escenario incierto. El bolsonarismo está organizado y además cuenta con la venia de algunas fuerzas de seguridad. Más que el Capitolio trampista, podemos estar asistiendo a un escenario como el de Bolivia 2019. Movilización callejera y fuerzas policiales alineadas. Esto es lo que puede ocurrir. La diferencia con Bolivia 2019 es que Lula fue reconocido por parte de lo que será su oposición y por sectores empresariales y por la comunidad internacional. Pero el bolsonarismo silvestre intentará torpedear la transición a como dé lugar. Esta historia es solo una más entre tantas. Voy a mencionar una película que tiene que ver justamente con lo de Bolivia, con Evo Morales. Una película excepcional que será presentada este fin de semana en el Gran Festival de Cine de Mar del Plata. Saludamos a todos los hacedores de ese gran festival. Una de las películas más esperadas se llama Seremos Millones. Sus autores son Diego Briata y Santiago Vivacqua, de la editorial Octubre, que es un gran esfuerzo. Empezaron con un seguimiento de Lula y de pronto tanto había de material que se encontraron con que había una brillante película que ya ha sido sumamente elogiada y que tiene música del León Nacional, León Gieco, de Gustavo Santaolalla, de Miss Bolivia. Y con esos elementos saldrá seguramente a dar cátedra de cine en el Festival de Mar del Plata. La compartimos con ustedes y nos vamos a ir enseguida a la pausa. Ganamos en la primera vuelta las elecciones. Esa es la fuerza, esa es la unidad, es el compromiso del pueblo boliviano con nuestro proceso de cambio. No vamos a reconocer un cuarto mandato. Estoy llamando a la movilización. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato. ¡Viva la policía boliviana! ¡Sí se pudo! ¡Nos están matando! Así nos hemos manejado hoy en nuestro programa. Al filo de la democracia, como está en estos momentos Brasil. Llega Gustavo Silvestre hace un rato de Brasil. Habrá Lula seguramente, pero el comienzo tiene que ver con las cosas que ponen a la democracia en un estado que nos perturba, que nos duele, que nos decepciona finalmente. Viene el viceministro Juan Martín Mena para hablar de lo que seguramente
es antidemocrático. Personas que no fueron electas para nada, que son verdaderos intrusos en la justicia, hoy liberaron a 4 personas que están sembrando el terror y el miedo en la República Argentina, pero ellos, a nombre además de los medios de comunicación, deciden que pueden quedar absolutamente libres y seguir cometiendo tropelías y los dejan sueltos para ponernos en riesgo en realidad a muchos, a unos cuantos que han sido amenazados por estos desatados, violentos y mercenarios, al servicio de los dineros que la derecha pone y de los medios de comunicación que les da ínfulas para pensar que si cometen determinados asesinatos pueden convertirse en héroes nacionales. Pero eso será en exactamente 4 minutos, cuando comience minuto 1. Permítanme compartir con ustedes por qué toda esta historia y todo este malestar con la democracia. Juan Carlos Monedero en España hace un análisis de lo que son los medios de comunicación al servicio de las élites económicas dominantes y lo que, representando esas corporaciones, hacen contra el pueblo, contra la gente, contra la democracia. Todos los programas de televisión, todos, refuerzan el sistema y a las élites. Pueden de vez en cuando criticar alguna cosa para dar sensación de que no son los mayordomos del poder, pero el bombardeo diario contra las propuestas de la izquierda es descomunal. Y ese bombardeo tiene como resultado que la izquierda ha ido corriéndose cada vez más a la derecha para no molestar a las élites, es decir, para no molestar a los medios de comunicación, que son los que construyen la idea de que es sensato y que no lo es. Y así, aullando con los lobos, creer que no te van a insultar en la televisión, creer que no te van a... Mañana vamos a volver con este discurso. Es excepcional porque consiguen también eso. No solamente ganan elecciones con la derecha, sino que cuando la izquierda gana, la van corriendo, la van llevando un poco al centro y en algún momento se pasan del límite y se quedan también del lado de la derecha. Es terrible el poder que tienen. Por eso es que hemos recorrido nuestro camino a partir de Bolsonaro y la no aceptación del resultado de las elecciones. Cada uno de los rostros que nos fueron acompañando durante este programa tienen que ver con vivir al filo de la democracia, lo que fueron los camioneros deteniendo todo Brasil, cortando las rutas, impidiendo llegar a los aeropuertos, lo que es la violencia desatada por una diputada que perseguía a alguien de Lula con una pistola enojada porque estaba gritando por Lula. Este tipo de barbaridades y de violencia que están dando vueltas por las calles y los hombres que no aceptan nunca el resultado, puede ser Mauricio Macri, como recién mostrábamos a Bolsonaro, cada uno de ellos como Trump, jugando en contra de lo que es el ideal de la convivencia humana. De alguna manera tenemos que resolver nuestro pleito político y no puede ser de otra manera que sin la democracia. Los violentos como este Jonathan Morel, pero también aquellos que los liberan y que les dicen vayan tranquilos, vayan a la calle, que con ustedes no tenemos ningún problema, los visitan los canales de televisión para hacerles de alguna manera hacerlos más sobrellevables para la sociedad. Quiero agradecer a Javier Pérez una vez más todo este trabajo al que lo sometemos con la producción, y lo hacen pero también Nicolás Barreiro en el Graf, Milton Basqueto en el sonido, y acá Germán Serraute, muchas gracias a cada uno de esos. Y por supuesto, Ana Genia Sánchez, a Juan Pimonte Songanía de la dinastía de Charlie y a Julián Capazo. Muchas gracias a todos, quedan con nuestro buque insignia hablando de cosas muy serias, justamente por el malestar que muchos tienen con la democracia. Hasta mañana después de Daniela Ballester, si Dios quiere.